Fíjate que gracias al Señor en este momento por a través de los medios comunicar el bendito mensaje de las Escrituras Sagradas. En esta ocasión hablaremos en torno del tema el triunfo definitivo del reino de Dios. Naturalmente entendemos que desde que vino el Evangelio por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Juan Bautista declaró esta palabra: el reino de Dios está cercano. Dice, el reino de Dios se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Entonces comenzó, naturalmente que ha sido parcial el reino de Dios, porque acá estaba el ladrón que vino a usurpar, a robar, a meterse en las pertenencias del Todopoderoso, aunque entendemos que el Señor le entregó las llaves de autoridad a la familia, a la raza humana, pero estos se dejaron engañar y entonces entró Satán, y desde entonces se ha creído como si fuera el dueño. Por eso habló con nuestro Señor Jesucristo en el monte de la tentación después que Cristo fue bautizado, y dijo, cuando lo tentó en aquellas tres ocasiones, la primera es: si tú eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. Y el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego lo subió a una montaña bien alta y le enseñó todo. Le podían contemplar a larga distancia, era un monte muy alto. Y le dice, ¿sabes qué? Como tú vienes a redimir, a pagar el precio por la raza humana, si postrado de rodillas me adoras, te doy los reinos del mundo. Pero el Señor lo reprendió y dijo, escrito está, solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y luego la tercera ocasión le dijo, subieron al templo las almenas, a las torres arriba, y dijo, mira, tírate de aquí, al cabo escrito está que a sus ángeles mandará para que no te lastimes. Y luego dijo el Señor, sí, pero también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y dice que no pudiendo con él, lo dejó por un tiempo, se fue. Pero lo tentó con ofrecerle gratuitamente todo sin sufrir. Pero el Señor vino a ganar el galardón, no a recibir ofertas baratas, en ese caso del mismo diablo. Cuando le dice, si postrado de rodillas me adoras, te doy los reinos del mundo, porque amigos son y a quien quiero los doy. Estaba ya adueñado, pero no era de él, simplemente había robado. Por eso Cristo Jesús dijo en el capítulo 10 de San Juan, el ladrón solo vino a hurtar, matar y destruir. A eso vino, a engañar, a matar, a destruir. Pero Cristo dijo, mas yo he venido para darles vida y para que la tengan en abundancia. Así que en esta ocasión
observaremos con respecto al tema el triunfo definitivo del reino de Dios. Va a llegar tiempo, ahora naturalmente es parcial, porque solo el Señor reina en las vidas de los que le aceptan. Pero viene a través de su Hijo Jesucristo para establecer el reino total. Todo lo pondrá bajo control. Y de eso hablemos ahora. Miren lo que está escrito por el apóstol San Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, extendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. No cabe duda que todo esto, esta belleza, este planeta tan lindo, cada vez se pone más destruido, porque el diablo se ha metido en nosotros los humanos para tener esa actitud de descuido, hasta el punto que está todo corrompido y todo dañado. Por eso el Señor se va a encargar de acomodar y renovar las cosas. Así que, tremenda reprensión. Pues en algún momento de la historia, el diablo también se metió en la iglesia que el Señor vino a fundar. De tal manera que la rebeldía contra Dios y su palabra alcanzarán proporciones increíbles en el día del Señor. Por eso Él va a tener que intervenir. Caerá la ira de Dios sobre los que rechazan la verdad. Escuchen lo que dijo San Pablo. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 al 6. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Eso es lo maravilloso. Sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá de repente, como ladrón en la noche. Así que entonces, por lo tanto, debemos darnos cuenta que las cosas vendrán a su acomodo definitivo. Esto se pondrá maravilloso, pero mientras esté el desolador, mientras esté la tribulación en la cual está el anticristo, esos días vendrán y más peor se pondrá cada día todo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá de repente. Por lo tanto, el triunfo definitivo del reino de Dios y su justicia en el mundo no depende del progresivo aumento o éxito de la iglesia profesante, porque hay mucho evangelio profesante, pero no les interesan las almas, sino solamente pasarla bien. Porque miren lo que dice
el apóstol Juan a través del Apocalipsis. Por lo tanto, el fin del aumento del éxito de la iglesia profesante no depende de eso, la intervención de Dios, porque se va a formar entre la apostasía una iglesia apóstata que se va a unir al plan ecuménico de una sola religión, en la cual el satanismo va a estar en todo su apogeo. Escuchen lo que dijo el Señor en Apocalipsis 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 17 al 21. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. A eso se le llama la gran cena de Dios, porque va a convidar a que vengan las aves de rapiña y las bestias de toda clase, por tanta mortandad que va a suceder. Hablemos pues de dos intervenciones provocadas por Satán contra Dios. La primera de estas intervenciones la vemos en el capítulo 12 de Apocalipsis. Escuchen. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 10. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¡Qué tremendo! Como les mencioné, estamos hablando de dos intervenciones provocadas por Satán contra Dios. Y allá, en las alturas, va a suceder esto. Una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles también. Naturalmente, que el gran príncipe, el comandante de los ejércitos de Jehová, es Miguel, y él con sus ejércitos angelicales lucharon contra el dragón, que todavía intentó pelear, pero ni para cuándo. Pronto fue dominado y prevaleció Miguel, y lo arrojó con todos sus demonios, que son sus ángeles, a la tierra. Y luego dice: ay de los habitantes de la tierra, porque Satán ha descendido a vosotros sabiendo que le queda poco tiempo. En todo esto hemos de ver que en esa primera batalla que tira allá, y cuando es derrotado lo arrojan, ahora ya no tiene, de ahí en adelante ya no tendrá ninguna potestad, porque ahora nosotros los cristianos batallamos con regiones, con demonios que habitan en regiones celestes, de donde
como Pablo el apóstol dice, no tenemos lucha contra sangre y sangre, contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades malignas en lugares celestes. Entonces, cuando pierde esa batalla, lo arrojan a la tierra. Y ahí, en esos 7 años de gobierno satánico en el planeta, que es se llama la gran tribulación, en ese intervalo, acá también hay un conflicto en la tierra, pues acá abajo está la bestia y el falso profeta y la bestia, que es el hijo satánico, o sea, el anticristo. Ellos dos están acá y ahí está un conflicto porque naturalmente Satán ya ha enviado esas dos potestades para dañar a los habitantes de la tierra y poner control y establecer un gobierno. Pero en medio de eso terminan los primeros 3 años y medio donde están esos personajes acá. Pero Dios manda otros 2 que ya mencionamos en el capítulo 11, los 2 testigos de Dios que serán usados en una forma maravillosa y no les podrán dañar hasta que cumplan la tarea. Entonces, cuando Satán cae a la tierra, terminan los primeros 3 años y medio, que se llama la tribulación, y ya cuando Satán está aquí, que llega porque es arrojado de las alturas, porque Miguel lo arroja porque le gana la batalla, entonces comienzan los últimos 3 años y medio, que se llama la gran tribulación. Y ya con ese otro personaje, con Satanás mismo, que le ha dado poder a la bestia y al falso profeta para que hagan señales mentirosas y milagros para engañar, entonces ocurrirá esto que está escrito, otra guerra, pero esta ya no es allá en las alturas de los cielos, sino aquí en la tierra. Dice, y vi la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Acuérdense que Cristo en su venida viene en un caballo blanco. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ahí vemos, cuando Cristo venga en el capítulo 19, veme los primeros versículos ahí, por favor, de Apocalipsis. Pero mientras vemos reunidos ahí para guerrear contra el que montaba el caballo blanco. ¿Desde el 1? Sí. Apocalipsis capítulo 19. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, Aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas,
y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Hemos de ver cuál es ese caballo. Es el quinto jinete del Apocalipsis. Mira qué diferencia. Por eso es que los primeros capítulos, es desde el capítulo 6, todos los capítulos hasta el capítulo 18, esa es la semana 50ª que habló el profeta Daniel. Ese es los 7 años, cuando Satán es arrojado porque pierde esa guerra con Miguel. Es arrojado a la tierra y comienzan los últimos 3.5 años. Y entonces, cuando viene, estos ya están apoderándose de todo acá, el sistema, tanto comercial como militar, como religioso, como político, de todas esas fuerzas se va a adueñar Satanás y sus demonios con sus compañeros que son la bestia y el falso profeta. Y cuando de repente ven que se abre el cielo y viene el Cristo montado en caballo blanco con sus millares de ejércitos en caballo blanco también, lanza sus armas porque va a tener el control acá en la tierra. Es una batalla de aquí en la tierra por Satán, intentando detener al que viene en su caballo blanco de los cielos. Pero la gloriosa bendición. ¿Y cuáles son los ejércitos que tiene? Vea lo que dice en el capítulo 9 del profeta Daniel. ¿Apocalipsis o Daniel? Apocalipsis. Apocalipsis 9, versículos 15 y 16. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. ¡Qué tremendo! 200 millones en el ejército que va a lograr juntar el anticristo. Entonces, como ve que viene el Rey de Gloria en las nubes allá, en caballos blancos, entonces lanza sus armas, intentando, así como tiene control acá en la tierra por las armas tan sofisticadas que hay para estos tiempos, pensará que con eso va a detener, pero el resplandor de la gloria del Señor
hace que todo aquello se desbarate y quede vencido. Entonces, por eso es que dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esa es la guerra número 2, aquella es allá en los cielos. Y es lanzado a la tierra, y ahora en la tierra le tira una pelea al que viene en gloria. Pero para nada servirá. El triunfo definitivo del reino de Dios se hará notorio. Gloria a Dios. Entonces, vean todas las cosas que estarán ocurriendo acá. Ocurrirá la apostasía, que significa partida, caída o abandono de aquello que es verdadero y que se ha disfrutado. En los últimos días, muchos de las iglesias profesantes se apartarán de las verdades bíblicas. Tanto Cristo como Pablo escribieron un cuadro deprimente de la condición moral, espiritual y doctrinal de gran parte de la iglesia visible al concluir la época actual. Todo eso va a estar pasando en una forma tremenda. Sin embargo, veamos lo que San Pablo dijo al respecto. En 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Gloria al Señor. Quiere decir que ese peligro no nomás va a suceder en los días de la gran tribulación, sino que esa apostasía va a comenzar desde que esté preparándose la iglesia para de repente ser arrebatada. Porque Satán tira sus herramientas, sus astucias de perdición para lograr hacer daño. Hay dos niveles, dos dimensiones de apostasía. La número 1 se llama la apostasía teológica. Es la desviación y el rechazo de parte o de todas las enseñanzas originales de Cristo y de los apóstoles. Lo que ellos enseñaron, los profetas, Cristo y los apóstoles dieron la enseñanza correcta originales. Bueno, los falsos dirigentes ofrecerán salvación y gracia barata. Pasarán por alto la exigencia de que Cristo mencionó del arrepentimiento, de la separación de la inmoralidad y la fidelidad a Dios y a sus normas. Vean lo que dice el apóstol San Pedro en el capítulo 2 de la segunda carta universal. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Verdaderamente, la apostasía teológica va a causar mucho daño, porque
aparentemente predicadores buenos que Dios ha estado usando, pero por una cosa o por otra, cuando acuerdan, se descuidan y ya no tienen el amor por la gente. Tengo una sobrina que va a una iglesia de mucho éxito, muy grande, una mega iglesia. Y ella fue ahí pensando que pues ahí estaba grande eso y mucho ambiente. Pues resulta que fue unos días y luego ya dejó de ir porque se enfermó. Pues resulta que nomás le llegaba una carta que no importaba que no fuera, simplemente mandara sus diezmos y con eso todo estaba arreglado. Así hay pues, han llegado a ese punto de solamente usar la gente para sus bienes financieros, como si las almas fueran mercancía. Ayúdenos el Señor. Entonces, esa se llama apostasía teológica. Pero el número 2 es la apostasía moral. Es la interrupción de la relación salvadora que se tiene con Cristo y la vuelta al pecado y la inmoralidad. Esa es la apostasía moral, que es posible que los apóstatas proclamen la doctrina correcta y la enseñanza del Nuevo Testamento, pero abandonarán las normas de moralidad de Dios, y eso es muy peligroso. Uno tiene que conservarse apartado de toda especie de mal, porque la palabra santificación es un término gradual. Por eso está escrito: el que es santo, santifíquese más. El que es justo, justifíquese más. Entonces, es bien importante el conservarse dentro de la moralidad que da respeto a Dios y a la gente, para que el Señor nos ayude, porque está escrito que los hijos de Dios, que son la iglesia, esa no tendrá que pasar por estos desastres de los 7 tiempos de gobierno satánico. Pero la apostasía es una señal de que el tiempo está corto. Entonces, en que la iglesia de repente sea rescatada y comiencen a abrirse los sellos del capítulo 6 de Apocalipsis, donde comienzan los 7 tiempos, los 7 años del gobierno satánico sobre la tierra. Entonces, veamos lo que dijo Cristo nuestro Señor en el capítulo 23 de San Mateo. San Mateo, capítulo 23, versículos 25 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Quiere decir que el Señor advirtió sobre una conservación de esa actitud santificada. La palabra santos no quiere decir un monito ahí con una carita de santo pidiche.
Santos quiere decir apartados, apartados del mal para servicio de Dios. Entonces, es muy importante conservar la santificación para que podamos de esa manera lograr lo que dijo el apóstol Santiago. Dice que por gracia somos salvos. Con el primer nivel de gracia llegaremos al cielo, porque es por gracia y no por obras. Pero gracia sobre gracia significa otro nivel, porque dice, Dios da mayor gracia a los humildes. Mayor gracia significa otro nivel de gracia. Con el segundo nivel de gracia podremos traer el cielo a la tierra cuando clamemos para que sucedan cosas o milagros de parte del Señor. Entonces Dios nos guarde y que no olvidemos que la predicación de los 144,000 dentro de la gran tribulación va a causar la salvación de millones y millones de israelitas. Y naturalmente, entre las naciones, gente que no se deje marcar y escuche la palabra y expongan su vida, entonces alcanzan misericordia. Pero nosotros no tenemos por qué arriesgar para entonces. Nuestro tiempo es conservarnos en santificación, apartados del mal, teniendo respeto a las cosas de Dios y a la gente, para que sea el nombre de Dios glorificado, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es la palabra por el momento. Dios los bendiga y nos guarde siempre, caminando en la senda del Señor, porque con Dios siempre saldremos ganando. Gloria